Almudena, Álvaro, Clara, Laura, Óscar y Silvia tenían que hacer una investigación para la universidad. ¿Qué pasos crees que siguieron? Primero, tendrían que pensar sobre qué investigar, ¿no? Justificación. Ante la aparición de nuevas metodologías docentes basadas en las TICs, se preguntaron, entre otros aspectos, qué beneficios aportan frente a las tradicionales y si los centros educativos están preparados para desarrollarlas. Entonces pudieron definir qué metodologías docentes basadas en las TICs son más adecuadas para primaria, qué destrezas ayudan a desarrollar en los alumnos y cómo influyen en su aprendizaje. Lo que les llevó a pensar cómo conseguir un método lúdico con las TICs que sea atractivo para primaria y qué juegos basados en las nuevas tecnologías son más favorables en cada asignatura. A partir de aquí, les fue posible plantear ya qué iban a investigar: la utilidad de los juegos basados en las TICs en el aprendizaje de matemáticas en primaria. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Tendrían que pensar qué cosas concretas quieren medir. Objetivos. El principal reto sería analizar si los juegos basados en las TICs son útiles en las clases de matemáticas de primaria. Y concretando más, también tendrían que comparar si los juegos basados en las TICs aportan más ventajas que las metodologías tradicionales y valorar su éxito en matemáticas en primaria. Investigar qué se puede trabajar con ellos. Determinar su impacto en el interés de los estudiantes por la asignatura. Medir su implantación y evolución. Profundizar en los juegos que son más adecuados para cada área de matemáticas en primaria. Marco teórico. Como no encontramos ningún estudio sobre el papel de los juegos TICs en matemáticas, decidimos investigar en 3 frentes diferentes. En primer lugar, estudiamos las diferentes teorías sobre el papel del juego en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como afirman Berger y Thompson, la clase tiene que ser un lugar activo en el que la curiosidad de los niños sea satisfecha con materiales adecuados para explorar, discutir y debatir. Por esto, el juego tiene un importante papel en todo aprendizaje significativo. Ya en la antigua Grecia, pensadores como Platón o Aristóteles destacaban la importancia de aprender jugando, pero no sería hasta el siglo XIX cuando se desarrollaran nuevas teorías. Spencer entendía el juego como idóneo para liberar energía acumulada. Lazarus afirmaba que mediante el juego se aprende de forma relajada en contraposición con otras actividades que producen fatiga, y para Gross ayuda a ejercitar instintos todavía no desarrollados. Nos basamos también en estudios sobre el uso de las TICs en matemáticas y su impacto. Según Castillo, la aparición de las nuevas tecnologías y la revolución global en la comunicación hacen necesario reexaminar los contenidos y la mejor forma en la que aprender esta asignatura. Para la UNESCO, las TICs contribuyen a la adquisición de numerosas capacidades como habilidades comunicativas o de trabajo en equipo, más allá de la competencia digital, impactando positivamente en la motivación. Lo tercero que hicimos fue descubrir legislación relativa al tema, como la LOMCE, que destaca que las TICs permitirán personalizar la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna, o el Real Decreto 126/2014, que habla específicamente de la relación entre esta metodología y la asignatura de matemáticas. Planificación y diseño de investigación. Se planificó y diseñó la investigación para la obtención de conocimiento básico, es decir, describir, explicar, predecir, controlar y comprender el tema a investigar. Y se hizo a través de una vía inductiva, para descubrir conclusiones generales. Y desde un posicionamiento en los paradigmas positivista e interpretativo. Positivista para explicar, relacionar y predecir variables, e interpretativo para comprender aquello que se estudia. Recogida de datos. La recogida de datos se ha llevado a cabo mediante métodos tanto cuantitativos como cualitativos. Los cuantitativos remiten a la elaboración de un cuestionario integrado por 15 preguntas, 9 de las cuales tienen una respuesta cerrada. Por lo que respecta a los cualitativos, cabe destacar que se han obtenido por 3 vías diferentes. La primera son las 6 preguntas del mencionado cuestionario, cuya respuesta estaba abierta a cualquier tipo de aportación por parte de los maestros.
La segunda se basa en la realización de 5 entrevistas en profundidad con otros tantos profesores de matemáticas de primaria. Y la tercera es la creación de un grupo de discusión con alumnos de esta etapa educativa. Dado el tiempo y los medios materiales con que contábamos para desarrollar esta investigación, decidimos optar por una muestra de carácter no probabilístico intencionado, al entender que podía ofrecernos información de calidad con la que llevar a cabo un análisis que nos permitiera obtener conclusiones interesantes respecto al objeto de estudio seleccionado. De este modo, se realizó la encuesta a 28 maestros de primaria de diferentes centros públicos, concertados y privados de la Comunidad de Madrid y de Cantabria, al tiempo que, como ya se ha indicado anteriormente, se llevó a cabo una entrevista a profundidad con otros 5. Por lo que respecta al grupo de discusión con alumnos de primaria, es necesario señalar que estaba formado por estudiantes de diversos cursos, concretamente de primero, segundo y tercero. Como consecuencia de todo ello, el análisis de los datos obtenidos se ha desarrollado tanto desde un enfoque cuantitativo, con la elaboración de gráficos, como cualitativo, mediante la transcripción de las entrevistas y la posterior comparación de los datos aportados por los maestros y alumnos de primaria durante las conversaciones mantenidas con ellos. Resultados. Una minoría no usa aún las metodologías TICS, principalmente por la falta de recursos, como la falta de pizarra digital o de ordenadores y tabletas por cada alumno. En menor medida no lo hacen por considerar más eficientes otras metodologías o por la falta de formación del profesorado en TICS. En cambio, el dato que más nos sorprende es que el 86% del profesorado encuestado sí que las utiliza en sus aulas. En su mayoría disponen de pizarra digital o de bloc de clase. En general, lo hacen desde hace poco tiempo, en torno a 3 años, contemplando en sus programaciones de matemáticas el uso de páginas web, aplicaciones como JClick, blogs, plataformas y recursos institucionales como Descartes o Medusa, o los recursos que ofrecen las editoriales. Aún así, el 61% considera que los medios físicos podrían mejorar. Creen que las TICs son beneficiosas para el aprendizaje de matemáticas, porque resultan un recurso muy atractivo y que motiva a los alumnos, siendo una metodología flexible que se adapta al estudio y ayuda a afianzar los contenidos tanto en la escuela como en casa. Pero no todos son beneficios. Por un lado, no permiten la manipulación directa que es necesaria para el trabajo de algunas áreas como la geometría, y puede generar desmotivación en los alumnos porque habría que usar otras metodologías. Por otro lado, la falta de recursos temporales y materiales suponen un hándicap para estas metodologías. Los juegos interactivos permiten trabajar todas las áreas de matemáticas, ya que existen multitud de recursos en la red para llevarlos a cabo, pero las áreas en las que menos se usan son en geometría y cálculo mental. Más de la mitad de los encuestados ven que el interés que muestran los alumnos por el trabajo con TICS es alto. Por último, el 64% cree que el uso de juegos interactivos se han de trabajar exclusivamente en las aulas, y el otro 36% considera necesaria la involucración por parte de los padres en el uso de TICS, informándoles en reuniones y tutorías sobre los beneficios que aportan las TICs a sus hijos y les facilitan el acceso a blogs, códigos QR y claves de los libros de texto. Conclusiones. Resulta un recurso útil como complemento de otras metodologías, aunque a día de hoy no pueda ser el recurso principal, impidiendo su implantación óptima a la falta de recursos materiales. Además, comprendieron que el componente lúdico de dicha metodología es el eje primordial de la motivación general en los alumnos, si bien el soporte digital es un atractivo añadido. Por otro lado, concluyeron que se ha experimentado un crecimiento exponencial de su uso en los últimos 3 años, existiendo multitud de juegos online para trabajar cada área de matemáticas, aunque se utilizan menos en geometría y cálculo mental. Por último, descubrieron con satisfacción que estos juegos didácticos basados en las TICs resultan adecuados para trabajarlos con niños de cualquier edad. ¿Profe, me lo repite?